¿Cuántos compañeros o compañeros que vivieron las peores torturas no han hablado, no han podido expresarse? ¿Cuántos compañeros y compañeras se habrán ido sin poder haber expresado? ¿Cuántas madres no encontraron a sus hijos desaparecidos? ¿Cuánto dolor queda todavía en una buena parte de la sociedad? Y curar muchas veces es abrazar al compañero que está sufriendo, ¿no? En principio, muchísimas gracias por la posibilidad de dialogar unos minutos. ¿Qué pasaba hace 50 años en Uruguay? Entiendo que eras muy pequeño, 6 años, 5 años. Y unos 7 años. Y 7 años que se vivían con dureza, porque por más que no tenía claro qué era lo que estaba pasando con la institucionalidad, mi casa era una casa muy política, de militantes políticos, de militantes del Frente Amplio, particularmente eran militantes de la lista 99. En mi casa, durante el 71, había funcionado una especie de cantón de la lista, y bueno, yo lo veía con mucha alegría, y era una familia numerosa. Mi padre tenía muchos hermanos y mi madre tenía una cantidad de primos, también todos militantes y muy unidos. Y esa mesa que albergaba la mayoría de los domingos una decena de personas o más se transformó en una mesa mucho más pequeña. Rápidamente comprendí que algo duro estaba sucediendo y sobre todo en el 75 empecé a ver que la familia quedaba el núcleo más duro y mi padre perdía el trabajo y si bien yo no entendía bien por qué lo perdía un trabajo en el que yo me daba cuenta que iba todos los días, así que no era por no ir y rápidamente recibimos ayudas solidarias, gente que le dio trabajo a mi padre, o en una barraca de leña, o el carnicero que le prestaba su fachada para hacer chorizos al pan, cosas que, bueno, para un trabajador es duro, pero que entre ellos lograron parar la olla y en cierta medida no hacernos sentir que estábamos viviendo en pobreza, que es un milagro, ¿no? Cuando te faltan los ingresos, e igual se ingenian para que vivas y no sientas que estás en pobreza, yo creo que es un acto de rebeldía de los más importantes que puede pasar. Y luego el impacto de la sociedad, cuando vas creciendo y tu primer tarea militante es colocar siluetas de desaparecidos con 16 años o con 14 pintando algún botenó, y la militancia estudiantil y la necesidad de construir un vínculo con la sociedad y también con la militancia que hiciera posible el fin de una dictadura que había hecho estragos en el Uruguay, estragos desde el punto de vista económico. Fue una dictadura pensada para transferir recursos de trabajadores a recursos de sectores poderosos. De hecho, los trabajadores perdieron 37% en ese periodo. Fue una dictadura que provocó 129 asesinatos y 197 desapariciones forzadas. Fue una dictadura que provocó 9.000 presos políticos, y fue una dictadura que provocó miles y miles de exiliados y de personas sin trabajo. Digamos, el saldo de la dictadura fue durísimo, pero hubieron cosas de resistencia, actos de amor divinos. Si uno piensa que a esa dictadura le respondimos con una huelga general, y en esos días me doy cuenta por qué mi familia no estaba haciendo una huelga general de 15 días, la más larga de la historia del Uruguay, como huelga general, con ocupación de los lugares de trabajo. El papel que jugaron las trabajadoras en esa huelga, el papel que jugaron los que en aquel momento cuidaban niños y que tuvieron que, además de cuidar niños, generar las condiciones para que la huelga no fracasara por falta de alimentos, por falta de cuidado, por falta... Y bueno, la verdad que esa resistencia queda en lo mejor de la historia del Uruguay, y la lucha, la entrega y la vida de los militantes sociales y políticos también queda lo mejor del Uruguay. Y luego la salida de la dictadura, que fue todo una aventura. Yo ya tenía 16 años, yo sabía lo que estaba haciendo y fui al acto de 1983, convencido de que ahí empezaba el fin de una dictadura. Escuché emocionado los discursos sindicales. Me pareció que por ahí estaba el camino, eran decenas de miles. Luego pude conocer muchas historias de ese acto desde mi perspectiva presente, pero de los dirigentes que estaban al frente de ese acto. Luego fui compañero de ellos en direcciones de la central sindical. Y luego la llegada de Wilson
y la liberación de Líbar Seregni, y luego un conjunto de acciones sociales, militantes muy fuertes que dieron fin a esa dictadura, pero que esa dictadura sin duda dejó marcada a muchas generaciones, y por eso la necesidad de la verdad, de la memoria, de la justicia y del nunca más terrorismo de Estado, ¿no? ¿En qué sentís que están las marcas actuales, entendiendo que los procesos democráticos son construcciones sostenidas en el día a día, digo? ¿Cuáles son esas marcas que han quedado? Y también entendiendo, como tú decías, que la dictadura era un proyecto político, económico, cultural también, ¿no? Sí, político, económico, cultural y internacional. Y con un ojo colocado desde el imperio hacia las políticas que tenían que aplicar en la región y con fuertes coordinaciones represivas a partir del Plan Cóndor y de otros modelos para exterminar partidos en los que mis compañeros militaban, en los que mi familia militaban, y que un objetivo de ese tipo de exterminio fue un objetivo terriblemente duro y que dejan secuelas. Nosotros tendemos a creer que esas secuelas con el tiempo se van de alguna manera perdiendo, pero sin embargo yo siento que soy de una generación que vivió su adolescencia entre el miedo a sentir el motor de un Volkswagen, de un Fusca. Pensemos eso en términos de convivencia, de que te revisaban el pelo para ver si estaba por debajo de la camisa y si no, no te dejaban entrar al derecho a acceder a la educación, de que te imponían una educación moral y cívica que era desmoralizante para cualquiera de nosotros, y que además nuestra gente estaba destituida, presa, nuestro derecho a movilizarnos era nulo, nuestro derecho a reclamar por mejores condiciones era prácticamente nulo, y aún así el pueblo uruguayo tuvo esas cuestiones de desafiarlos, ¿no? Si vos pensás, todos los años de la dictadura hay presos uruguayos por desafiar a esa dictadura que daba miedo, que daba espanto, que daba temor, por más guapo que fuera el militante. Entonces, de alguna manera, si uno se queda con el dolor de la dictadura, también se tiene que quedar con el heroicismo de quienes la enfrentaron. Y la enfrentaron cientos de miles. Si uno piensa que en el plebiscito del no, todo lo que pudo hacer la campaña del no, fue un debate entre dos miembros, Ponce Echeverri y Tarigo, ¿no? Todo lo que se pudo hacer, más algunas pintadas con crayones de la época que decían vote no, y la dictadura colocaba sí por el futuro, sí por la igualdad, sí por tus derechos, sí por Uruguay, todo el tiempo en una campaña publicitaria marketinera enorme, y cuando abren las urnas habían más votos del no. No solo debe haber sido una desazón para la dictadura, fue una enorme alegría para el pueblo uruguayo que en voz baja gritó el gol, ¿no? Y son de los goles más gloriosos, porque es que jugaba sin arquero, sin defensa, con un solo mediocampista, con la campaña silenciosa que se dio por abajo. Mi padre me tuvo de grande a los 40 años, un poco más de 40 años, para esa época era grande. Y mi padre, ponele que tendría en esa época 45 años, pero tenía una calidad para hacerse el veterano, y iba y se paraba a la esquina y pintaba vote no. Y yo pensaba que era el acto más valiente del mundo. Y lo miro 40 años después, ¿no? Y era el acto más valiente del mundo. Es decir, él, que era un tipo que ya estaba destituido por la dictadura, que había visto cómo habían matado a su amigo Selmar Michelini, que lo había padecido, que se despidió de mi abuela con mi madre, se fueron juntos al sepelio de Michelini diciendo cuida a los niños, ¿no? Y bueno, ese hombre 4 años después estaba pintando vote no, y 6 años después estaba pintando vote blanco para que el Frente Amplio dejara una marca indeleble de que seguía existiendo, que a pesar de que la dictadura solo lo había encontrado con 2 años de vida, había tenido 12 de dictadura, había una señal de identidad de la izquierda unida, del proceso transformador y del proceso revolucionario que se había dado en ese tiempo. O sea que uno también siente mucho orgullo de lo que hicieron nuestros compañeros y compañeras para defender nuestro modelo, defender nuestro partido, defender nuestras organizaciones sociales y sobre todo defender nuestros valores y principios, porque con eso pudimos llegar hasta acá, pero no sin dolores, no sin traumas,
no sin silencios que todavía no se han abierto. ¿Cuántos compañeros o compañeros que vivieron las peores torturas no han hablado, no han podido expresarse? ¿Cuántos compañeros y compañeras se habrán ido sin poder haber expresado? ¿Cuántas madres no encontraron a sus hijos desaparecidos? ¿Cuánto dolor queda todavía en una buena parte de la sociedad? Y curar muchas veces es abrazar al compañero que está sufriendo, ¿no? No es tanto un simbolismo político, sino un acto de amor, ¿no? ¿Cómo se hace en la convivencia democrática, en el día a día, para sostener relaciones políticas con sectores que son negacionistas? Digo, y aquí hay un sector bien concreto que inclusive plantea como presos políticos a los militares presos por delitos de lesa humanidad. Y es muy difícil, ¿no? Yo no sé hacia dónde hay que avanzar en términos de legislación, pero un legislador, Herrera de apellido, plantea que el asesinato de las muchachas de Abril por parte de las Fuerzas Armadas en 1974 fue un mecanismo para defender el Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho de quién? Si había una dictadura hace un año y medio. Eso no es negacionismo, eso es la absurda mentira dicha por un legislador. Y luego, si escuchamos los ataques que hay a la Fiscalía, son ataques a la institucionalidad republicana, a la forma que tenemos de ejercer nuestro derecho. Y también durante mucho tiempo negaban que había desaparecidos en Uruguay. Y hasta que no apareció Chávez Sosa, mucha gente les creyó. Y ahora vemos como en sus propios cuarteles están enterrados nuestros compañeros que en algún momento fueron desaparecidos o compañeras que fueron desaparecidas por la dictadura. ¿Cómo se convive con eso? Bueno, hay que tener mucha tolerancia, pero además hay que debatir públicamente. No se puede dar por perdido un debate de este tipo porque no está perdido, porque la mayoría de la gente sigue pensando que en Uruguay nunca más tiene que haber una dictadura ni nunca más tiene que haber terrorismo de Estado y que en todo el caso será un testimonio de una minoría que ojalá nunca deje de ser una minoría. Por último, en relación más a la actualidad y a la coyuntura de lo que está viviendo Uruguay, ¿cuáles son las expectativas frente a un próximo proceso eleccionario? Y también, por otro lado, ¿cómo se vive situaciones? Es sorprendente que Uruguay, un país con tanta agua, esté viviendo una crisis hídrica de esta magnitud y que no haya habido previsión por parte del gobierno. Hay gobierno y desgobierno. Cuando un gobierno solo confía en que Dios va a proveer lluvia para resolver un problema que tiene soluciones políticas, por ejemplo, si tuvo en la mesa hace varias semanas, cuando digo varias, la posibilidad de hacer el caño del que tanto se habla entre el río San José y el río Santa Lucía, tenía un costo de 20 millones de dólares, si no se hizo, es ineptitud. Y la ineptitud en Uruguay parece no castigarse. Si Uruguay si el secretario de la presidencia se compromete con los uruguayos y en una conferencia de prensa dice que garantiza la calidad del agua potable hasta que llueva, que tenía en ese momento, y ya no la pudo cumplir apenas 3 semanas después, y tenemos los cloruros, los sulfatos por encima, los trinitrometanos por encima, y se piensa que o se va a pedir ampliar esos márgenes, lo que probablemente llegue a ser agua pura y exclusivamente sanitaria. Si el decano de química y otros profesores de química nos han dicho que darnos baños prolongados puede afectar nuestra salud por la inhalación de los trinitrometanos, bueno, es que estamos ante un gobierno que no tomó las medidas a tiempo. No es solo un problema de si se hacía la represa de Casupá o no. Había medidas para tomar para que no llegara a esta circunstancia de que el embalse de Paso Severino esté casi siendo un charco y que la mezcla entre el agua dulce y el agua salada cada vez juegue más en detrimento de la salud de los uruguayos. ¿Y qué hace ese 30% de los uruguayos que no ha podido comprar agua? ¿Cuáles son las políticas sociales más universalistas para cubrir la demanda de este sector? Ninguna. Negarle un préstamo que en verdad era una donación del BID a la Intendencia de Montevideo, que está brindando gratis esa agua a las policlínicas de Montevideo. Es absurdo cómo ha actuado el gobierno en esta temática, absurdo. Es de los temas en los que ha actuado peor. Y cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, es que sencillamente se agotó a sí mismo, ¿no? ¿Cómo viene el panorama hacia futuro, desde el frente en particular? Bueno,
Si el Frente Amplio no es capaz de construir una alternativa, que por un lado es mostrar lo que hizo, sí, sin duda. Al Uruguay lo cambiamos de cabo a rabo desde el punto de vista social, económico, cultural, de acceso a la salud, a la educación. Pero solo con eso no da. Lo que ya hicimos, ya lo hicimos. Y nuestro proyecto no puede ser volver al pasado, tiene que ser volver al futuro. Y volver al futuro es tener una agenda nueva. Esa agenda nueva debe priorizar el blindaje de nuestra niñez, que hoy llega a una pobreza infantil cercana al 20%, 2 de cada 10 niños por debajo de la pobreza, no lo puede tolerar Uruguay. Como decía Wilson, es criminal que tengamos 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza. Hay que brindar a nuestra juventud, y eso es dar oportunidades, es generar las condiciones para que estudien, es generar las condiciones para que trabajen en condiciones razonables, es generar una seguridad social sostenible desde el punto de vista financiero, pero también sostenible desde el punto de vista social. Es pensar en el aparato productivo, en la matriz productiva, pero también en el cuidado ambiental. Es decir, esta agenda que se viene es una agenda de futuro. Es pensar en el desarrollo tecnológico, y eso supone una universidad más potente, y eso supone también pensar con la universidad mecanismos semipresenciales de formación. Y bueno, estos desafíos que el Uruguay tiene, el Frente Amplio está en condiciones de asumirlos, porque tiene hombres de 20, de 30, 40 y mujeres de 20, 30, 40 y 50, con conocimiento, con formación política y con ganas de transformar el Uruguay. Entonces, estamos muy confiados en que tenemos el programa que se está terminando de conformar y que se va a aprobar como proyecto en el mes de julio, que lo vamos a presentar en todo el país para que la gente lo conozca, y que lo vamos a presentar en diciembre, y tenemos candidatos potentes para dar esa batalla electoral en el que se juega entre el herrerismo, los sectores más conservadores de la sociedad uruguaya, y el progresismo, el Frente Amplio. Bueno, cuando el dilema es este, probablemente la gente termine laudando por el lado del Frente Amplio y construya una mayoría parlamentaria, ¿no? Muchísimas gracias. A las órdenes. Gracias.